Ok, van a haber unas clases conmigo y van a haber otras clases con Amé. ¿Qué es una hormona? Entonces, bueno, aquí va a estar un poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver conceptos generales, estructura química y conmigo van a ver estos grupos de hormonas. Hoy vamos a ver las pancreáticas y de hoy en 8 vamos a ver un poquito de estas. ¿Por qué a nosotros este tema nos interesa mucho? Porque las hormonas son de esas cosas que medimos en el laboratorio. Son de esos marcadores que vamos a medir en el laboratorio. Me están preguntando de los temas del parcial. Terminamos clases de hoy en 8. Hoy es miércoles. De hoy en 8 terminamos clases y el parcial es de hoy en 15. ¿Ok? Entonces entra todo, hasta lo que veamos de hoy en 8. ¿Ok? Lo único que no entra, digamos, es la parte de integración metabólica, que eso como lo hacemos de repaso, eso entra solo hasta el final, del examen final. Ok, bueno, listo. Entonces díganme ustedes, ¿qué es una hormona? ¿Qué saben ustedes? Díganme, es un mensajero primario. Exactamente. Si no estudiaron transducción de señales, van a tener que estudiar transducción de señales otra vez. Puede ser una proteína. No todas las hormonas son proteínas, pero es un mensajero primario. ¿Qué hacía un mensajero primario? ¿Qué hacía un mensajero primario? Activa un receptor de membrana o un receptor intracelular. Activa una cascada de señalización. Exactamente, pero ¿cuál era? Me alegra que lo estén recordando. Pero ¿cuál era la principal función de un mensajero primario? Me lleva información. ¿Ok? Me lleva información de un lugar a otro, de un tejido a otro. El sistema inmune se comunica a través de citoquinas. A nivel nervioso tenemos a los neurotransmisores. Y en el sistema endocrino vamos a tener que los mensajeros primarios, estos que me llevan la información de un tejido a otro, son las hormonas. Entonces, ¿qué va a hacer una hormona? Una hormona me va a llevar una instrucción de un lugar a otro y me va a regular que trabajemos de forma integrada, o sea, que el organismo trabaje de forma integrada. Sistema endocrino. Sistema endocrino se refiere a una glándula endocrina que libera una hormona. Y esta hormona va a viajar por sangre y va a llegar a un tejido, a una célula que se encuentra un poco lejos de donde estaba la glándula endocrina. Okay, esa es la definición de endocrino. Ahora, de esto me lo estaban diciendo. ¿Cuáles células son las que van a responder al mensaje? Porque acuérdense que no puede ser cualquiera. O sea, yo el mensaje que estoy mandando a veces va para un tejido específico, para un tipo de célula específica. ¿Cuáles son las células que van a recibir el mensaje que trae esta hormona, que van a reconocer? Las células diana. Exactamente, las células diana o las células blanco. Exactamente. ¿Y qué tienen esas células? Las que tienen el receptor para la hormona. Exactamente. Entonces, la glándula endocrina va a liberar el mensaje, va a liberar a la hormona y la hormona va a ir a actuar, va a llevar el mensaje a aquella célula diana o célula blanco que tiene el receptor que la va a reconocer. Entonces, eso es más o menos sistema endocrino. Entonces, veámoslo en video para que nos ubiquemos un poquito. Ok, todas estas glándulas que estamos viendo aquí
desde el hipotálamo y la glándula pituitaria o la hipófisis, hasta la glándula tiroidea, glándulas adrenales, los ovarios y los testículos, todos estos son glándulas endocrinas, son parte del sistema endocrino. Entonces, muchos mensajes van a salir de aquí, de hipotálamo, y van a ir a estas otras glándulas endocrinas. ¿Okay? ¿Cuándo se libera una hormona? ¿Cuándo se libera una hormona? Acuérdense que nosotros, para funcionar, vamos a tener diferentes niveles de hormonas en sangre en diferentes momentos. ¿Cuándo se libera una hormona? Dependiendo, está la hormona de crecimiento, que se puede liberar para que crezcan los tejidos diana, ya puede ser hueso, músculo. Entonces, es eso, cuando hay necesidad de, o Exactamente. Y me decía Henry, cuando hay un estímulo, cuando hay necesidad y cuando hay un estímulo. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que es la vamos a ver TV noche, la hormona de crecimiento va a estar trabajando mucho en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos que construir tejidos. Entonces, cuando hay necesidad o cuando aquí muchos de los estímulos los vamos a recibir a este nivel, a hipotálamo. El estímulo de, hay examen de bioquímica mañana, eso es un estímulo que nos va a llegar al cerebro y nos va a liberar hormonas, nos va a mandar mensajes a glándulas adrenales que nos van a liberar cortisol, ¿okay? Que es la hormona del estrés. Entonces, muchos estímulos se van a recibir aquí. A ver, ¿qué más decía este video? Perdón, no me adelanté el video. Entonces tenemos sistema endocrino. Este temita es como, para los que están llevando fisio, este tema es como, lo vemos casi que al mismo tiempo en fisio, entonces se resulta fácil porque lo vamos viendo como en los dos cursos. ¿Qué más vamos a ver hoy? Por ahí, creo que Gretchen dijo que las hormonas son proteínas. Hay algunas hormonas que son proteínas. Algunas. Hay otras que son esteroides y actúan de forma diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con un mensajero primario que era una proteína? ¿Podía o no podía atravesar la membrana celular? no puede ocupar un receptor. Y ¿Un receptor a dónde? en membrana. En membrana. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver las diferentes estructuras que tienen las hormonas. ¿Okay? Hay derivadas de aminoácidos, hay hormonas que son péptidos y hay algunas derivadas de aminoácidos como el triptofano o la tirosina. ¿Okay? Hay algunas hormonas que son péptidos y hay otras que van a ser derivadas de lípidos. Entonces, desde la estructura química vamos a tener diferentes grupos. Pero aquí lo que quiero que veamos, ahorita esto lo vamos a repasar. Lo que quiero que veamos aquí es el mecanismo de acción, que recordemos esto. Mensajero primario, hormona no esteroidea, es una hormona generalmente un péptido. No puede atravesar membrana, pero entonces, ¿cómo transmite su mensaje? Ya eso lo vimos. Se une al receptor específico en la célula blanco y también, ya eso me lo habían contestado, puede activar todas las vías de señalización que ya habíamos estudiado. Entonces, esto es un repaso de algo que ya vimos. La hormona va a venir por aquí, por sangre, no atraviesa membranas si es una hormona peptídica, activa la vía de señalización y eso me genera la respuesta en la célula. Que puede ser que activemos una proteína, puede ser que creemos un segundo mensajero, puede ser que fosforilemos a alguien y todo eso me va a crear
una respuesta en la célula. Este videito está como medio sencillo, pero después lo pueden repasar al final. Todas estas, adrenalina, el glucagón, la insulina, son hormonas que no van a atravesar membrana y van a activar una vía de señalización. Ahora, tenemos las hormonas derivadas de lípidos o hormonas derivadas del colesterol, que son hormonas esteroideas, que sí pueden atravesar membrana. Ok. Primera pregunta, ¿por qué pueden atravesar membrana? ¿Qué característica tiene una molécula que le permite atravesar membrana? Es apolar, exactamente, liposoluble. Pequeña y liposoluble, exactamente. ¿Cómo va a actuar? Pero no me vayan a contestar pequeña. Pequeña no es, puede ser una molécula pequeña, pero no es lo que le da la habilidad de atravesar la membrana. La característica de ser liposoluble, derivada de lípidos, es lo que le da la habilidad de atravesar la bicapa lipídica. Entonces, si esta molécula me va a atravesar membrana, ¿cómo va a actuar? ¿Quién se acuerda? No, no es un mensajero secundario. Los mensajeros secundarios se asocian a las vías que se activan por receptores de membrana. La respuesta tiene que ser específica. ¿Ok? La respuesta tiene que ser específica. Entonces, esta hormona atraviesa membrana y se une a un receptor intracelular. ¿Y qué pasaba después de eso? Ok, aquí son dos ejemplos. No es la misma, ¿verdad? Son dos ejemplos para que no se vayan a enredar. El receptor puede estar en el citosol para algunas hormonas y para otras el receptor está en núcleo. Forman un complejo hormona-receptor. Exactamente. Se unen a una secuencia específica del ADN y promueven la transcripción y la traducción. ¿Okay? Entonces, esos son los dos grandes mecanismos de acción que tienen las hormonas. Activando vías de señalización, viéndose un receptor de membrana, o promoviendo la transcripción y la traducción. Entonces, ese videito, lo que pasa es que el videito está como muy general, no pueden estudiar solo el video porque le falta información. Entonces, esos son como los dos grandes mecanismos de acción de las hormonas. ¿Qué más? Aunque el sistema endocrino se caracteriza porque las hormonas actúan en una célula diana que está lejos de la célula del tejido endocrino, también tenemos algunas hormonas que van a actuar de forma paracrina. ¿Qué quiere decir paracrino? Que la libera una célula y la hormona actúa en una célula que está cerca. Entonces hay hormonas que son paracrinas, que tienen acción paracrina. Y también vamos a tener hormonas que tienen acción autocrina. O sea, la célula manda un mensaje que ella misma recibe para generar ella misma una respuesta. Entonces son como el sistema endocrino se refiere a las hormonas que actúan lejos, pero hay hormonas que actúan de forma paracrina y de forma autocrina. A ver, una pregunta así como muy lógica. Las hormonas del sistema endocrino tienen una vida media más larga, o sea, se mantienen en sangre por más tiempo que las que actúan de forma paracrina. ¿Por qué creen que se da esto?
Sí, veo a varias gente que se está como desconectando y yendo, pero es que con los aguaceros de ahora, la internet está como horrible. Por la distancia, digamos, de nada me sirve a mí secretar mucha hormona si se va a agradar. Exactamente. Entonces dan como que es como que lógico, las del sistema endocrino se mantienen por más tiempo en sangre porque tienen que llegar más lejos. Cambio de estas, las que actúan más cerca, se degradan más rápido, pero porque la célula diana está más cerca. Entonces, esas son como algunas generalidades de hormonas, que no son cosas nuevas, sino que ya lo vimos, perdón, cuando vimos transducción de señales y mensajeros primarios. Entonces, esto es lo mismo que aparece en el video. Este es el sistema, las glándulas especializadas del sistema endocrino. Sistema nervioso central, que es donde me van a llegar muchos de los estímulos. En muchos yo voy a responder a muchos de los estímulos que me llegan del ambiente aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Chicos, vean, aquí en la U está como empezando a diluviar y a caer un montón de rayos. Si me voy es porque se fue el internet. Entonces, se esperan a que me conecte otra vez por aquello. Entonces, aquí si todo el mundo está igual. Por eso ya empecé a grabar por cualquier cosa. Y llega el sistema nervioso central porque recibimos un estímulo, tenemos que adaptarnos, tenemos que tenemos que atravesar rápido la calle porque viene un camión y estoy en la mitad de la calle, tengo que correr. Entonces el estímulo me llega, el hipotálamo me libera un factor, una hormona pequeñita que me va a pituitaria, por ejemplo. Y aquí esto es una secuencia de hormonas que se van liberando una después de la otra. Es una secuencia jerárquica. Entonces, el estímulo llega aquí, se libera un primer mensajero, el mensaje llega a esta segunda glándula endocrina y esta glándula endocrina libera otro mensajero hasta llegar a la célula blanco. Entonces vamos a tener una secuencia jerárquica. Pero eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos específicos. Aquí esto no nos da tiempo de verlo muy en detalle, pero sí se los quiero mencionar. Aparte del sistema endocrino clásico, ya en los últimos años se ha descrito que otros tejidos pueden liberar moléculas que actúan como hormonas. Por ejemplo, el tejido adiposo me libera adipoquinas, como la leptina, que me regulan el apetito. Esto se estudia mucho en relación a problemas de obesidad y también un poco de anorexia. El hueso me libera un factor de crecimiento que también es importante en la regulación de la homeostasis del fósforo. Esto lo van a ver con AMET el martes. Y también tenemos una situación particular, perdón, que es el embarazo. Durante el embarazo se genera un tejido nuevo, ¿verdad? Que es la placenta. Entonces, la placenta me libera la hormona gonadotropina coriónica que le lleva el mensaje al resto del organismo de que, ok, aquí estamos en un cambio fisiológico como importante, ¿verdad? Un cambio, estamos aquí, vamos a empezar a generar un ser humano nuevo, crear un organismo nuevo. Entonces, en este caso fisiológico, digamos, cuando se empieza a formar la placenta, que es un tejido nuevo, se empieza a liberar la hormona gonadotropina coriónica. ¿Para qué usamos esta hormona? En el laboratorio. Esta es una muy conocida. ¿Y por qué es la prueba de embarazo? Porque una vez que se da la implantación del óvulo ya fecundado, se empieza a formar la placenta y empiezan a aumentar en sangre los niveles de esta hormona.
Porque se implantó el óvulo, se empezaron a formar estas celulitas y empezaron a producir más de esta hormona. Entonces, por eso es que yo utilizo esta hormona como prueba de embarazo. Porque una vez que se empieza a formar esto, se empieza a liberar la hormona gonadotropina y ya la podemos detectar en sangre. Entonces ya podemos decir ahí que ya podemos dar una información. Alguien más me está diciendo que también, ¿qué pasa? Bueno, este es un caso fisiológico. Este es un caso fisiológico normal. ¿Qué pasa si en un hombre se le hace esta prueba y da aumentado? Tenemos niveles altos de esta hormona. ¿Ustedes qué piensan? Es un marcador de cáncer testicular. ¿Ok? Si en un hombre, vean que en una mujer, digamos, el aumento, obviamente en una mujer embarazada, ¿verdad? Si la hormona aumenta en una mujer que no está embarazada, entonces hay que buscar qué otras cosas podrían ser. Pero, digamos, en una mujer embarazada, el aumento de esta hormona es algo normal. En un hombre es un marcador de cáncer de testículo. Porque, ¿qué quiere decir? Que ahí hay unas celulitas transformadas que empezaron a liberar algo que normalmente esa fisiología no lo tiene. Entonces también se usa como un marcador de cáncer de testículo. Me está diciendo Gretchen por ahí que ha leído que se están haciendo como estudios o tratamientos experimentales con células madre de la placenta. ¿Por qué? Porque este es un tejido nuevo. Entonces es un tejido que tiene unas celulitas que están poco diferenciadas. ¿Qué? Son unas celulitas que todavía no tienen identidad, todavía no saben si son fibroblastos, si son células epiteliales, sino que es una célula madre poco diferenciada. Lo que se está haciendo, lo que se está estudiando es, y no solo con placenta, sino con otros tejidos, lo que se está estudiando es que si usted agarra estas células que no están diferenciadas y las pone en otro medio y les da los estímulos necesarios, se podría tratar de regenerar un tejido. O sea, se podría tratar de regenerar hueso, por ejemplo, o en personas que han tenido estos accidentes, células madres, ¿sí? Personas que han tenido estos accidentes graves, 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 que quedan paralíticos, que se rompen las conexiones neuronales. Hay tratamientos donde se empiezan a tratar con células madre. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que estas células no diferenciadas lleguen a esos lugares donde se destruyó el tejido y que empiecen, como son no diferenciadas, entonces que lleguen a un ambiente donde el ambiente les dice, no, necesitamos esto. Entonces que empiecen a formar ese tejido que se destruyó. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un tratamiento que está muy en estudio, pero es muy delicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted realmente no puede controlar 100% lo que esta celulita madre va a hacer. Que hay mucha evidencia de que sí sirve y hay gente que se ha estado recuperando, digamos, yo conozco por un caso de creo que fue un piloto de aquí que tuvo uno de esos accidentes que se salvó de milagro, que está en un tratamiento de estos para tratar de recuperar movilidad. Entonces sí hay mucha evidencia. Lo que pasa es que son tratamientos muy especializados, muy caros y no, la célula, bueno, ustedes ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, una célula puede en cualquier momento transformarse.
Entonces es un poco difícil dirigir lo que esta célula hace. Por eso son tratamientos como que que se hacen con mucho cuidado. Estas células no diferenciadas también se están usando para construir tejidos in vitro en el laboratorio. Usted le da todo lo que la célula no diferenciada necesita y le dice, hágame un riñón o hágame un hígado. Y se está para crear órganos de trasplante. Entonces, ese tema es un tema muy interesante. El país sí tiene un banco de células madre, creo que el San Juan de Dios lo tiene. Entonces, es un temilla ahí que el día de mañana ustedes también lo podrían trabajar. Células de salamandra, dice ahí Julián, sí. ¿Por qué se asocia al envejecimiento? A prevenir el envejecimiento, por lo mismo, porque cuando yo voy, conforme pasan los años, mis tejidos empiezan a deteriorarse, entonces las arrugas se forman porque el tejido empieza a desgastarse. Entonces, la teoría es que con las células madre usted le renueva ese tejido. Entonces, con las células madre, entonces está renovando ese tejido, por eso es que se usa también en algunos tratamientos. Pero da como miedillo, porque hace un tiempo estuvo muy de moda lo del plasma rico en plaquetas y eso lo hacía cualquier laboratorio por ahí, en cualquier centrífuga y sin un control de calidad bueno, y después usted se iba a poner eso y esas cosas dan como miedillo. Entonces, todos estos, sí, yo les cuento porque una amiga me dijo que le dijeron que fuera a trabajar en eso, una microbióloga, a una clínica y con médicos. Yo le digo, mira, pero es que eso no está ni tiene los permisos, ni está aprobado por el ministerio. Un montón de cositas ahí que uno tiene que considerar antes de ponerse a hacer cualquiera de estas terapias como tan nuevas que se le tratan de vender al público buscando una terapia anti-envejecimiento, ¿verdad? Entonces uno como microbiólogo tiene que tener un poco de precaución ahí. Ok, entonces, bueno, ahí me dispersé un poquito, pero todo eso tiene que ver con hormonas. Bueno, ¿cuál es la importancia de una hormona? La hormona regula todo, eso ni lo voy a discutir. O sea, la hormona es la que nos regula el funcionamiento fisiológico del organismo. No solo de nosotros, sino que de todo lo que son mamíferos, lo que son plantas y todo lo que son insectos. De hecho, hay una teoría, los japoneses están, no sé qué tan comprobada está. Los japoneses están diciendo que, no, yo creo que sí está comprobado, que cuando uno camina en la naturaleza, a veces tiene un sentimiento de bienestar. Entonces, eso tiene que ver con, una de las hipótesis es que eso tiene que ver con moléculas que los árboles liberan y que entran a nuestro sistema. Entonces, las hormonas son importantes no solo en el ser humano, sino digamos como en todo lo que es la naturaleza. Entonces, también es otra de esas cosas como interesantes. Que el día de mañana también puede ser un área de estudio. Okay, entonces tenemos, bueno, ya esto lo vimos. La célula o glándula endocrina recibe el estímulo, libera la hormona y la hormona va a ir a actuar sobre una célula blanco o célula diana que tenga el receptor específico. Esto es lo que hace que ese mensaje me vaya específicamente a un tejido. Ahora sí, esto es como muy bioquímico, pero igual lo tenemos que repasar. Vamos a ver los grandes grupos de hormonas, los grandes grupos de hormonas desde el punto de vista de estructura. Primero vamos a tener los péptidos. ¿Qué era un péptido? ¿Qué es un péptido? ¿Qué es un péptido? Esto me lo tienen que definir. Un conjunto de aminoácidos.
exactamente. Cadenas cortas de aminoácidos, exactamente. Entonces, vamos a tener que muchas hormonas son péptidos. La insulina, el glucagón, que las vamos a ver ahora más tarde, la somatostatina, todas estas son péptidos. También vamos a tener que hay moléculas muy pequeñas, tripéptidos, que son solo 3 aminoácidos juntos, pero aún así tienen una función fisiológica importante. Entonces, muchas hormonas son péptidos, que pueden ir desde 2 hasta 300 aminoácidos. Entonces, tenemos la primer tipo de estructura. Después tenemos las catecolaminas. Dentro de este grupo tenemos la muy conocidas para los que están llevando oficio, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Okay? Son derivados de un aminoácido que es la tirosina. Aquí no les voy a preguntar esto, pero nada más quiero darles el ejemplo. Yo tengo la estructura de la tirosina, que es mi aminoácido. Y vean que aquí le agrego un grupo hidroxilo. Me cambia la identidad de la molécula. Aquí le quito, el grupo carboxilo. Aquí le agrego otro grupo OH. Y estos cambios de grupos funcionales ya me dan moléculas con otra identidad y otra función diferente. Entonces no se lo tienen que aprender, no se los pregunto, no se los pregunto. Les podría preguntar nada más algo que la adrenalina y noradrenalina son derivados de la tirosina, nada más eso. Lo que quiero que vean, que siempre les he dicho, cuando usted le pega o le quita algo a una molécula química, sobre todo a nivel fisiológico, estamos cambiándole las propiedades que tiene esa molécula y les cambiamos cuál es su función. Entonces tenemos catecolaminas, sí hay que sabérselas y que son derivados de la tirosina. Actúan en diferentes receptores, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando, acuérdense que la interacción receptor-ligando es muy específica. Entonces me puede cambiar con cuáles receptores interactúo. Exactamente. ¿Qué más? Las hormonas tiroideas. Esto lo van a ver con AMET. Son derivados de la tirosina, pero les pegamos unas moléculas de yodo. Entonces, estas también las van a ver con AMET. Estas son muy importantes porque recientemente han estado apareciendo, han aumentado la prevalencia del cáncer de tiroides. En la tiroides es donde se forman estas hormonas. Y últimamente han estado ahí como ha aumentado el número de casos de personas con este tipo de problemas. Entonces, también son unas moléculas que medimos mucho en el lab. Esta la van a ver con AMET. ¿Qué más? Los eicosanoides, que tienen función paracrina, son derivados del ácido araquidónico. Entonces, vean aquí lo que pasa. El ácido está aquí. Dígame, Henry, me iba a preguntar algo. Sí, perfecto. Dime. Es que, bueno, las tiroideas entonces son derivadas de la tirosina, pero las catecolaminas también son derivadas de de la tirosina, digamos, por lo menos ese ejemplo que puso ahí. O es que las catecolaminas son en general derivadas de aminoácidos, nada, digamos, puede ser cualquiera. De la tirosina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las ¿Cuál, tiroideas y las cuál catecolaminas? puede ser la diferencia? Digamos, tenemos que se forma a partir de un precursor común, ¿ok? Pero aquí ve que le vamos pegando, quitando y pegando algunas cosas. Y aquí le estamos pegando yodo. Pero no, esa es una pregunta interesante. Ok, entonces las tiroideas. Pero si yo tengo tirosina, ¿quién me define si se transforma en una catecolamina o si se transforma en una hormona tiroidea?
¿Quién me define eso? El yo, principalmente. Pero yo lo debo consumir para tenerlo presente y lo tengo en sangre. Tiroides. ¿Qué es la tiroides? La... Y la célula diana no, porque la célula diana es la que recibe. Es el órgano parancrino. La pregunta es, ¿por qué de la tirosina se pueden formar catecolaminas y hormonas tiroideas? ¿Cuál es la diferencia? Ahí por ahí van. Y si llega a tiroides, la tiroides es el órgano paracrino y ahí se da la modificación de la tirosina, donde se agrega yo por medio de la dieta. Esta vía de formación de las hormonas tiroideas va a estar activa en la glándula tiroides. O sea, no es que cualquier célula me va a producir las hormonas tiroideas. No es cualquier célula, sino que las células específicas de la tiroides son las que van a tener la vía activa para que se me formen estas hormonas. Entonces, ¿a dónde se me formarían las catecolaminas? ¿Cuál sería la diferencia entonces? En hormonas tiroides, en glándula suprarrenal. No me lo tenían que decir específicamente. Específicamente no me lo tenían que decir. Pero yo voy a tener este precursor en diferentes tejidos. Pero no en todos los tejidos van a estar las enzimas activas para formar las catecolaminas. Entonces yo voy a formar adrenalina en glándula suprarrenal. Entonces en glándula suprarrenal va a estar esta vía, estas enzimas van a estar activas y esta vía va a estar activa y se van a estar formando las catecolaminas a partir de acá. Y en tiroides, en la glándula tiroidea, las células especializadas, hay unas células especializadas que son las que van a poder formar esto. Entonces, ahí tenemos ese concepto de especialización de tejidos. Unos tejidos me pueden construir hormonas tiroideas y otros tejidos me pueden construir catecolaminas. ¿Les quedó claro ese concepto? Ok. Cada tejido va a tener, digamos, los tejidos van a tener funciones especializadas. Me voy a devolver un segundito. Ok. Todas estas son glándulas endocrinas. Ok. Todas van a producir algún tipo de hormona, pero las hormonas que se producen aquí en la pituitaria son diferentes a las que se producen en tiroides. Que aquí yo produzco las hormonas tiroideas y después llego aquí a glándulas adrenales y aquí voy a producir catecolaminas y otro montón de hormonas. El páncreas, tenemos el páncreas también me va a producir otro tipo específico de hormona. Acuérdense entonces que los tejidos tienen funciones especializadas. Entonces, con AMED van a ver el martes cuáles son los estímulos que le llegan a la tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas. ¿Ok? Pero entonces lo importante es esto, que les quede, digamos, el concepto claro. Estas celulitas que están aquí tienen funciones diferentes que estas celulitas que están aquí y que las que están acá. Entonces, esta me puede producir unas hormonas particulares y estos órganos me producen otras hormonas particulares. Ahora más adelante lo vamos a ver en páncreas también, porque en páncreas van a ver que tenemos incluso dentro del mismo tejido células que producen diferentes tipos de hormonas. ¿Ok? Más o menos con ese concepto.
Acuérdense lo que vimos de regulación, ¿verdad? Genética. Yo tengo, cuando la célula define su identidad como célula, célula de la tiroides, por ejemplo, que se me olvidó cómo se llama, va a tener unos genes prendidos y otros apagados. Eso le permite que pueda producir hormonas tiroideas. La célula de páncreas va a ser una célula con una identidad diferente, entonces va a tener otros genes diferentes funcionando. Entonces eso es lo que hace que cada tejido tenga funciones diferentes. Okay. Estábamos en este otro grupo que es el ácido araquidónico, que vean que aquí el precursor está en membrana, está ahí tranquilo en membrana. La célula recibe un estímulo y se activan las vías que me sintetizan eicosanoides. Este es un tema más difícil, entonces aquí nada más se los menciono. ¿Qué más? Tenemos las hormonas esteroideas. Estas van a tener un precursor común que es el colesterol. Y del colesterol vamos a obtener glucocorticoides, mineralocorticoides y todas las hormonas sexuales. Entonces, vean que el mismo ejemplo de lo que estábamos hablando. De un solo precursor yo puedo obtener diferentes grupos de hormonas. ¿Qué es lo que pasa? Que las voy a obtener de diferentes tejidos o diferentes tipos celulares. Y todos estos van a ser derivados del colesterol. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la vitamina D, que también se deriva de una estructura esteroidea parecida al colesterol y se tiene que activar. Y participa de la homeostasis de calcio. Pero también esto lo ven completito con AMET el martes. Después tenemos los retinoides, que también son un tipo de hormona. Y los eicosanoides, lo importante aquí es que tienen función paracrina y se derivan del ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico está en membrana. Cuando se necesita esta molécula, la célula recibe un estímulo y se activa la vía. Y empezamos a producir todas estas moléculas. Y por eso nosotros no lo vemos mucho aquí. Y por último, tenemos al óxido nítrico, que es como un extra. Yo me puse a investigar por qué lo clasifican como hormona cuando es un gas, porque es un radical libre, pero igual atraviesa membrana y le lleva un mensaje a la célula. Entonces, más que todo, no tanto por estructura, sino por cómo funciona, es que lo clasifican como hormona. Entonces tenemos todas este grupo de hormonas que son derivados son o péptidos o derivados de aminoácidos o de lípidos. Estos tres grupos actúan a través de receptores de membrana. Todos estos grupos, que son moléculas más pequeñitas o más liposolubles, actúan a través de receptores intracelulares. Entonces, y el óxido nítrico, que es un gas, atraviesa membrana, actúa también a través de un receptor intracelular. Entonces, ya eso es como una forma de asociar la estructura con el mecanismo de acción. ¿Qué hay que entender cuando yo digo mecanismo de acción? Hay que entender que es o a través del receptor de membrana o a través del receptor intracelular. Entonces, este otro cuadrito es como lo mismo que ya vimos. Tenemos hormonas de tipo esteroideo, que son todas estas, el cortisol y todos los derivados del colesterol. Y las no esteroideas, que pueden ser proteínas o péptidos. ¿Cuál es la diferencia? Que las proteínas son más péptidos juntos, más aminoácidos juntos. Los péptidos son más chiquititos. Podemos tener glicoproteínas. ¿Qué sería una glicoproteína? ¿Cuál sería la diferencia entre una proteína y una glicoproteína?
que tiene un carbohidrato ahí pegado, unido a un carbohidrato, exactamente. Y después aquí tenemos los derivados de aminoácidos, que ya las vimos, las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿cómo se relaciona esto con el sistema? ¿Cómo se relacionan las hormonas con el sistema de transducción de señales? Las hormonas son mensajeros primarios. ¿Ok? Ya eso lo discutimos. Entonces, hay algunos conceptitos generales. Hoy vamos a dividir la clase en 3 secciones, igual que lo hemos venido haciendo. Espérense para ver. Voy a avanzar un poquito más y después hacemos el receso. Es que me atrasé con todas las comunicaciones, las noticias del inicio de la clase. Ok, receptores específicos. Esto ya lo discutimos. Ok. Algunas hormonas pueden actuar sobre diferentes tejidos de manera distinta. ¿De qué depende? Del receptor y de la vía de señalización que se active. Que se secretan en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Generalmente las hormonas están en sangre en muy pequeñas cantidades. ¿Por qué? Esto se asocia con este otro concepto, que su efecto es directamente proporcional a la concentración. Entonces, ¿por qué las hormonas no están ahí en miligramos, sino que están en cantidades pequeñitas? No sé, tal vez se me ocurre como, o sea, es que un exceso de hormonas produciría una patología. Y me imagino también que una célula, al recibir un mensaje de una hormona, va a mandar mensajes como a las otras células que están cerca. Entonces no va a ser necesario como más mensajes de células paracrinas, sino endocrinas. No, más endocrinas si la misma célula hace señales paracrinas a las que están cerca de ella. Te enredaste un poco. Te enredaste un poco, pero por ahí vas. Solo hace efecto en un momento dado. Exactamente. Yo no puedo tener un montón ahí de hormonas porque la hormona lleva el mensaje y le dice a la glándula, al tejido diana, haga esto. Y el tejido lo hace y listo, ya el mensaje se transmitió. Entonces yo no puedo tener un montón de hormonas ahí. Cuando tengo un desbalance. Entonces todo eso que me dijeron estaba bien. Pero acuérdense también de algo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era una de las características de la transducción de señales? Cuando la hormona llega, ¿por qué se necesita poquita cantidad de hormonas para ejecutar un mensaje, para que se dé una respuesta? Por la cascada de señalización que genera un montón de procesos. Exactamente, tenía una palabra particular en la respuesta. Ay, ya borré todo. ¿Cuál era esa palabra? Perdón. ¿Cuál era esa palabra particular? Había una razón por la cual amplificación. Acuérdense que acuérdense también de esa clasecita. Yo necesitaba solo una hormona uniéndose a un receptor para amplificar la señal. Exactamente. Entonces ya con una hormona, un par de hormonas, ya la célula amplifica la señal y ejecuta la respuesta. Entonces realmente yo no necesito tener muchas hormonas ahí, sino que una sola le lleva el mensaje a la célula diana y amplificamos la respuesta. Es que con lo que me enredé fue con esto, digamos, que yo decía que una hormona endocrina actúa sobre la célula y esa célula, al recibir el estímulo, esa hormona libera señales Paracrinas. endocrinas, paracrinas, paracrinas a las Ajá, células que están cerca de ello, porque eso pasa como en músculo, que la hormona de eso. crecimiento actúa sobre unas células, pero las células que son estimuladas por la hormona de crecimiento actúan sobre las otras células restantes. Exactamente, muy Sí. muy buen análisis. Llega una hormona, también, esa es otra forma de verlo.
esta célula recibe la hormona 1, digamos, a la hormona 1. Y libera otros mensajeros paracrinos que le llevan el mensaje a estas otras células que están a la par. Entonces, el mensaje se recibió aquí, pero lo compartimos con las otras células. Entonces, eso es comunicación intercelular también. Entonces, realmente no necesitamos grandes cantidades de hormonas porque el proceso de señalización es muy eficiente. Entonces, el mensaje se recibe, se ejecuta la respuesta y, como decía Julián también, se complementa y puede mandarse el mensaje a células que están cerca. No necesitamos que todo el mundo reciba el mensaje original. Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a tener hormonas con efecto estimulante como la prolactina, ¿verdad? Que es cuando ya la mamá, cuando ya empieza a producir la leche. Efecto inhibitorio, ¿por qué? Porque una vez que la célula responde, tiene que parar la respuesta. Entonces vamos a tener hormonas que me van a decir, ok, ya se ejecutó una respuesta, pare. Van a ver que, vamos a ver ahora más tarde, cómo la insulina y el glucagón, que son muy importantes en el metabolismo de glucosa, tienen efectos antagonistas. O sea, si les digo antagonistas, que tienen efectos contrarios. Y también vamos a tener hormonas que van a tener efectos sinergistas, que si les digo sinergista, quiere decir que son efectos que se potencian entre sí. La hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas, que van a promover un mismo efecto. Por ejemplo, en el desarrollo, digamos, cuando un niño y en la adolescencia, la hormona de crecimiento va a estar trabajando mucho. Y con las hormonas tiroideas también. ¿Por qué? Porque necesitamos promover mucho el crecimiento de tejidos. Entonces, todos son efectos que pueden tener las hormonas. Y un detalle que sí me interesa, que lo vamos a ver ahora, antes de hacer receso, es que las hormonas en sangre pueden viajar solas o asociadas a proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que algunas hormonas viajan asociadas a proteínas? ¿Qué se les ocurre? Es más efectivo el viaje que si estuviesen disueltas. Y Pero, y depende de la hormona y se puede disociar en los tejidos, puede salirse pues, de la sangre como tal y no llegar al tejido diana. exactamente. Ahí también me contestaron. Muchas son no polares o apolares, sobre todo las esteroideas. Y la sangre es un medio líquido. Entonces, ir unida a una proteína que es soluble le facilita el transporte a la sangre. Le facilita el transporte en sangre. Lo que acaba de decir Julián, las hormonas son muy pequeñitas. Entonces, si voy apegada a algo más grande, evito perder esa hormona por una filtración en riñón, por ejemplo. Entonces evito que esa hormona se pierda en sangre. Y hay otras funciones que todavía no están claras con respecto a esto. Uno pensaría que solo las hormonas esteroideas o las no polares van unidas a proteínas. Por este aspecto, por el aspecto de solubilizar, mayor solubilización, solubilidad. Pero como tenemos estos otros aspectos, hay hormonas peptídicas que también se unen a proteínas. Ahora, ¿por qué este tema? ¿Por qué vemos esto tan específico? Porque en el laboratorio, yo voy a medir, por ejemplo, la T3 es una de las hormonas tiroideas. T3 total y T3 libre. Entonces, ¿cuál es la total? La total es todo lo que encuentro en sangre, unido a proteína o libre. Todo. Y también puedo medir la partecita de la hormona que está libre, que no está unida a proteína. Entonces, esto es importante, este concepto es importante
para cuando lleguemos a un laboratorio y veamos que hay dos parámetros diferentes. La T3 total, que sería la que va unida a proteína y la que va libre. Esa es la total. Pero también podemos medir la que va solita, la que va por sangre solita. Entonces ese concepto es importante para esto, para que cuando veamos que tenemos estas dos mediciones. ¿Y por qué se miden las dos? Porque me da información diferente. Es una información diferente. ¿Qué más importante? Esta partecita es como de laboratorio. Bueno, esto es todo lo que las hormonas pueden hacer, que eso ya lo discutimos. Es que quiero terminar esta parte antes de... No, hagamos un receso porque se nos ha hecho un poco largo. ¿Hacemos receso? Vean que lo que he ido hablando mucho, pero lo que he ido hablando es como cosas como muy generales, como muy lógicas. ¿Qué dice el pueblo? ¿Hacemos un recesito ya? Ok, no hagamos un receso. Ok, chicos, 10 minutos, porfa. Son las 4:15. Nos vemos en 10 minutos.